Y giraldafm.es. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Celia Pérez de Ayala y un día más, bienvenidos a la sala de espera. Esa sala en la que abrimos la puerta a expertos y a profesionales para hablar sobre la salud física y mental. Esta vez no traigo a unos expertos profesionales, pero traigo a mis más queridas compañeras, mi colaboradora Carlota Rodríguez. Muy buenas tardes, Carlota. Muy buenas tardes, Celia. Y además hoy traemos un temazo, ¿eh? Un temazo, pero bastante, sí. Bastante temazo. Y muy buenas serio. tardes, Sara Dan. Muy buenas tardes, compañeras. Deseando tratar hoy los temas tan interesantes que traemos. Exacto. Y es que, como bien ha dicho Carlota, tenemos un tema bastante importante y que ha generado muchísima controversia. A medida de que pues las sociedades van avanzando, pues se encuentran nuevos problemas, ya no solo de salud física, sino también salud mental, como tienen que ser los TCA o los trastornos de conducta alimentaria. Pero es que también ese tema engloba muchísimas cosas, porque de eso también dependen las redes sociales. ¿A que sí, Sara? Pues sí, concretamente hoy voy a hablar de las consecuencias que tienen las redes sociales en la concepción de nuestro aspecto físico y sobre todo en el proceso de nutrición. Ya desde ahora mismo os adelanto que las redes tienen demasiada influencia en nuestra vida, muchísima más de la que pensamos. Bastante curioso, y además que las redes sociales son un gran potencial a tener en cuenta, sobre todo para los cánones de belleza, ¿no, Carlota? Exactamente, y es algo que también debemos tocar y un poco debatir, ¿no? Porque a mí me gustaría centrarme también en lo que supone seguir un estricto canon de belleza a nivel laboral, o incluso ya metiéndonos en personas que tienden a buscar la cirugía, ¿no?, para solucionar, digamos, esto. Sí, la verdad es que la cirugía da bastante para que hablar, y también, sobre todo, porque esas personas que no están de acuerdo con su cuerpo, pues incluso generan esos hábitos de conducta alimentaria malos, o incluso conductas de hacer ejercicio de forma muy pésima, o incluso que interfiere también en su nutrición. ¿A que sí, Carlota? Claro, además de que hay personas que siguen unas dietas muy estrictas y muy dañinas para
para la salud de esa persona. Bueno, pues sin dejar muchísimo spoiler, a base de que vamos a tocar todos esos temas, también vamos a tocar Hola. Y ya por último deciros, chicas, que me hace muchísima ilusión porque estrenamos canal de YouTube. ¿Es verdad? Es verdad, tenemos ahí el canal de YouTube, también subiremos también los directos y, quién sabe, algún contenido exclusivo. Así que más vale que os suscribáis porque os vaya a perder muchísimo si no lo hacéis. Y bueno, aparte de este contenido exclusivo y todo el spam, por así decirlo, que acabamos de hacer, vamos a pasar sin más dilación a la sección de noticias. Científicos confirman que la pandemia está descendiendo en toda Europa. Según un informe enviado a la Comisión Europea por el Grupo de Investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Barcelona, el ritmo de la pandemia en Europa es descendiente, excepto en Grecia. Este grupo de científicos lleva desde el inicio de la pandemia elaborando informes periódicamente, y ha sido este último elaborado el pasado viernes, donde se ha mostrado una mejora generalizada en el continente y que en ningún país hay un crecimiento fuerte. Sin embargo, el informe también hace referencia a la gran incidencia con la que algunos países cuentan aún, entre los que se encuentran España, Portugal, Eslovenia o la República Checa, países donde menos retrocede la pandemia. El informe subraya que las incidencias son muy grandes, pero se encuentran estancadas o en retroceso, y lo que considera más preocupante actualmente es la ocupación de las UCI en Portugal, las cuales se encuentran en el 100% a día de hoy. Esta reducción de la emergencia en Europa se une a la bajada generalizada liderada por los Estados Unidos, lo que supone una bajada global del 30% de los casos. La temperatura de la Tierra podría llegar a un punto límite en tan solo 20 o 30 años. Los árboles son uno de nuestros mayores aliados en la lucha contra el cambio climático. Los científicos calculan que a través de la fotosíntesis ahora mismo absorben un 25% de las emisiones de carbono producidas por los humanos, pero esta tendencia podría revertirse en un futuro muy cercano, según un estudio publicado por la revista norteamericana Science Advance, que pronostica que las plantas dejarán de captar la mitad de estas emisiones dentro de 20 o 30 años, acelerando los efectos del calentamiento global. La Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, unió esfuerzos con la Universidad de Arizona para analizar los datos recogidos por las torres situadas en los principales ecosistemas del planeta durante 20 años. Descubrieron que la temperatura óptima máxima para la mayoría de los árboles es de 18 grados centígrados. Lo que ocurre es que hasta esa temperatura la fotosíntesis y la respiración funcionan al unísono. Cuando sube, también aumentan estos dos procesos, pero cuando llegamos o superamos los 18 grados, la fotosíntesis empieza a decrecer y la respiración empieza a crecer, explica el biogeoquímico medioambiental Louis Chipper desde Nueva Zelanda. Los científicos implicados en la investigación esperaban que sus proyecciones concluyeran que la temperatura llegará a un punto de inflexión en tan solo 20 o 30 años. Según las predicciones del estudio, hay zonas que llegarán a este punto crítico antes que otras, como las selvas tropicales en el Amazonas y el sureste asiático, y los bosques boreales en Rusia y Canadá. Estas masas forestales son las que capturan la mayoría del dióxido de carbono que produce la actividad humana. El primer virus descubierto en la historia. En el origen, el vocablo virus significa cualquier sustancia venenosa, dentro de las cuales se incluyeron durante mucho tiempo, por ejemplo, el veneno de serpientes. Los virus son estructuras biológicas verdaderamente fascinantes, que se encuentran en la frontera de lo imaginario y lo vivo. Sus tamaños son entre 100 y 1000 veces más pequeños que los de una célula. El virus de la viruela, uno de los patógenos que han causado una mayor letalidad a lo largo de la historia, es uno de los más grandes, con un diámetro de 200 nanómetros. Y fue el médico británico Edward Jenner quien desarrolló en 1796 la primera vacuna de la historia. Lo hizo frente a la viruela, y en 1885 el científico francés Louis Pasteur hizo lo propio frente a la rabia. En ambos casos se trataban de enfermedades virales y los dos científicos fallecieron sin llegar a identificar el microorganismo contra el cual habían desarrollado un tratamiento efectivo.
Penas de cárcel para los negacionistas. Los negacionistas son aquellas personas que tratan de convencer al resto de la población que la pandemia no existe y es una farsa impuesta, por lo que suelen protagonizar manifestaciones y ciertos altercados asiduamente. Esta decisión ha sido tomada tras varios altercados producidos en los hospitales de Burgos y Elche. Aquellas personas que difundan vídeos grabados en hospitales y negando la situación de la pandemia actual podrían enfrentarse hasta 4 años de prisión y multas de hasta 400 euros. En el caso de Burgos, un hombre grabó sin permiso un vídeo de 15 minutos aproximadamente en el que recorría los pasillos del centro sanitario mientras decía hasta la misma cocina y ver lo que se cuece, y posteriormente lo subió a redes sociales. Situación parecida se vivió en un hospital de Elche, en el que una joven también pasó al interior del centro para grabar el servicio de urgencias, mientras pronunciaba frases como «¡Qué fuerte! El hospital vacío», al mismo tiempo que recorría todos los pasillos. Sin embargo, este tipo de situaciones es probable que no se vuelvan a repetir, debido a que a partir de ahora las multas por vulnerar la intimidad sin su consentimiento serán bastante elevadas. Bueno, por fin una buena noticia, ¿no? Que está descendiendo la pandemia en toda Europa, según los científicos. La verdad que sí, yo cuando escuché esta noticia me ha entrado un poco de algo positivo, ¿no? Después de tantas noticias negativas que estamos recibiendo estos días. Un poquito de euforia, Sí, de alegría, por lo menos, que es lo que... Y bueno, lo de la temperatura, sí es cierto que estamos llegando a unos límites en el cambio climático y que es cierto que hay que reciclar y tener muchísima cautela a la hora de poder usar más el transporte público y más las vías renovables. La verdad que sí, porque cada vez se ven unas respuestas más rápidas en las consecuencias de nuestros actos en la Tierra. Y yo quería comentarte, hay que ver, Celia siempre elige los temas del calentamiento global, de que vamos a morir en 50 años. Porque, o sea, ¿sabes? todos esos temas Sí, son, sí. son los tuyos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque siento que muchas veces no se le da la importancia que se merece. Es verdad, Y de no te lo puedo verdad, negar. y de verdad te lo digo, que esto es un tema demasiado grave y que no lo están... No te digo, a lo mejor se puede equivaler a lo del virus, pues a lo mejor es igualitario a lo del virus, quién sabe. Pero es cierto que es una parte de divulgación científica que me gustaría cubrir, porque siento que muchas Sí, sí. veces no se cubre lo suficiente. Pero sí es verdad que muchas veces nunca os ha pasado que os han dicho hasta que no te caigas no vas a Exactamente. parar, ¿no? Pues Eso es lo que yo creo que pasa con todos los seres humanos, que al final siempre caemos sobre la misma piedra y no se sabe nunca cuál va a ser la última piedra que nos vamos a caer. Y bueno, lo de los negacionistas, la verdad es que es algo para reflexionar muchísimo. No parece que cada vez parece que... Yo pensaba que con el paso del tiempo iba a haber menos negacionistas porque se ve que es algo real, ¿no? Pero parece que no, que todavía continúan. desde bueno. luego nuestro programa de hoy es totalmente para reflexionar de principio a fin, ¿eh? De principio a fin. Y la verdad es que más de estos trastornos que hemos recorrido a 2 jóvenes. Una llamada Amalia Moreno, Beas, de Chile, y otra que se llama Miriam, que es de Tarragona. Advertimos, antes de reproducir los audios que va a reproducir mi compañera Carlota, y estuve aproximadamente 1 semana y media en la UCI en cuidados intensivos y les dijeron a mis papás que me iba a morir. Después de eso estuve como 3 meses hospitalizada y luego estuve hospitalizada domiciliariamente con cuidadores como psiquiátricamente. Actualmente me dedico en redes sociales a intentar ayudar a gente que también tiene trastornos alimenticios y el próximo año planeo entrar a la universidad porque ya este año todavía no lo hice. En el colegio quedé 2 años atrasada porque en esos 2 años estuve muy enferma, muy crítica, ya que estuve más de 1 año en silla de ruedas, no podía caminar. Yo toco piano y ni siquiera podía tocar piano. Todo esto comenzó porque toda la vida fui muy gorda y todos a mi alrededor me recordaron toda mi vida lo mal que eso estaba y por qué tenía que bajar de peso. La gente en el colegio constantemente me lo decía. Unas niñas me escupieron porque supuestamente yo daba asco. También esas mismas niñas me encerraron en un baño porque decían que no tenía que comer en la hora del almuerzo. Pero nada,
Luego de eso pasaron los años y a los 14 años llegué a pesar unos 102 kilos. Así hasta los 15, y en los 15 ya no lo soporté más. Se volvió un peso terrible y empecé a dejar de comer. Partí primero con ejercicios, dietas y todo, pero luego empecé a comer 3 manzanas al día estrictamente durante unos 3 meses. Hasta que después me comía medio pepino al día y absolutamente nada más. Me llenaba simplemente con tés de hierba, porque contaba absolutamente cada una de las calorías que habían. También obviamente le mentía a mi familia y le decía que estaba comiendo, me ponía ropa muy suelta, relleno de cojines y todo, pero en verdad sentía que me estaba muriendo. Es verdad que el camino fue muy difícil, muy lento, fueron años de tratamiento, pero siempre que sentía que no podía más, intentaba recurrir a la persona que estuviese cerca y que sabía que iba a poder ayudarme, quien fuese, o buscaba a alguien. Cada vez que sentía que iba a dejar de comer, no dejaba que eso me ganara. Terminaba contándole a alguien: oye, tengo este pensamiento. Es muy, muy difícil y yo lo entiendo. Pero la única forma de salir adelante es meterse en la cabeza que realmente uno es capaz de todo y que si fue capaz de enfermarse, es capaz de sanarse. Esa es más que nada mi historia resumida. Si quieren saber más de mi historia, pueden ir a mi Instagram. Estoy como Amalia Moreno Beas, con 2 S y con V. Así que eso, muchas gracias por este espacio y un abrazo. Bueno, pues ahí tenemos el testimonio de Amalia Moreno, bastante, pero bastante duro. En primer lugar, queremos darle las gracias por habernos enviado este audio. Sabemos lo duro, ¿no?, y lo significativo que puede ser. Y también, bueno, pues este tipo de declaraciones, al fin y al cabo, pueden servirle como apoyo, ¿no?, como ayuda a muchas otras personas. Exactamente, y de verdad que desde aquí recomiendo a todos los oyentes de la sala de espera que si alguna vez tenéis esa situación similar o muy parecida, que acudáis a un profesional, porque es lo que siempre recomiendo. La verdad que yo pienso que personas como Amalia son muy valientes por contar su experiencia, sobre todo ahora mismo en radio, de cara a muchas personas. Y lo que ha dicho Carlota, que yo pienso que nuestro objetivo principal con esto es que nuestros oyentes que estén pasando por situaciones parecidas se puedan llegar a sentir identificados y saber que, a pesar de que es un tratamiento largo y que algo no termina de un día para otro, que es largo, pero que se lo cuenten a otras personas y que no se queden con el problema dentro, porque eso al final les acaba haciendo muchísimo más daño. Exactamente. Y la verdad es que Amalia tuvo muchísima suerte por contar con seres queridos que la apoyasen, porque es cierto que estas situaciones también llegan incluso a mentir, como ella ha dicho, ¿no? A incluso mentir a tus familiares, y entonces los familiares ven esa situación y ver una situación de un ser querido pues duele también muchísimo. Entonces ya no es solo ella, sino también la gente que está alrededor, que cuida de ella y que son conscientes de lo que pasa. Claro, sufrirían igual o más que incluso que Amalia. Uh-huh. Y bueno, una vez que ya hemos escuchado el testimonio de Amalia y haber concienciado a la audiencia, también vamos a concienciaros con un segundo audio de Miriam de Tarragona. Cuando quieras, Carlota. Hola, mi nombre es Miriam, soy de Tarragona y estoy aquí para dar mi testimonio sobre el TCA, cómo fue cuando sufrí anorexia. Todo empezó cuando yo tenía 18 años, que empecé a acudir a terapia y la psicóloga se dio cuenta de que sobre todo hablábamos mucho sobre mi rechazo hacia mí misma, imagen corporal, y entonces decidió que me derivaba a un centro especializado en TCA. Allí me hicieron un diagnóstico, mi diagnóstico fue anorexia nerviosa restrictiva y después de una valoración al final tuve que ingresar en un hospital de día. Allí la función de hospital de día es contener el síntoma. Por ejemplo, en mi caso era alimentos prohibidos, muchísimo ejercicio, compensar si a veces pues comía algún alimento prohibido, tenía que compensarlo con más ejercicio,
restringía ingestas o incluso no las hacía. Entonces el principal objetivo o la principal función de hospital de día es contener este síntoma, porque llega un momento en el que la enfermedad te controla a ti. Allí descubrí que desde que tengo uso de razón tuve una relación muy tóxica con la comida y conmigo misma. Que desde los 13 años, por ejemplo, hacía síntoma. Y me parece muy importante decir que los TCA no son cuestión de físico o de comida. Eso es la primera capa y con lo que tú estás pidiendo ayuda. Es como si fuese un instrumento que nos permite decir estoy mal o necesito ayuda. Pero no es que quieras adelgazar porque sí, o que no quieras engordar porque sí, o que no puedas comer porque sí. Hay un trasfondo emocional que está escondido debajo de ese síntoma. Empiezan a salir esas experiencias, esas vivencias en las que has sufrido mucho, o esas partes de ti que te hacen, que son tóxicas. Por ejemplo, en mi caso, yo era Miriam la que ayudaba, mi identidad era esa. Siempre ayudaba a todo el mundo, complacía a todo el mundo y me olvidaba de mí. Cuando empiezas a trabajar todas estas cosas, que empiezas a ver todo el valor que hay en ti, todo lo bueno que hay en ti, que te quieres, te aceptas, el trabajo es muy duro porque te tienes que enfrentar a ti. Es como tu peor enemigo, al fin y al cabo, eres tú, eres como una cárcel. Y salir de esa cárcel cuesta muchísimo. Y realmente es que hay mucho sufrimiento tanto como cuando sufres el TCA sin ayuda, tanto como cuando lo estás superando. Es un tratamiento durísimo, pero se puede superar. En verano del 2020 yo tuve mi alta y fue para mí el mejor día de mi vida. Y para acabar, recomendar a todas esas personas que creen que pueden estar sufriendo un TCA o que conozcan a alguien que puede que esté sufriendo un TCA, mi recomendación es siempre acudir a un especialista. Lo recomiendo 100% y espero que si alguien escucha esto, pues le sirva de ayuda. Gracias. Desde aquí le damos las gracias a Miriam porque su testimonio ha sido tan valiente como el de Amalia, con muchísimos detalles a tener en cuenta y también con muchísimo sufrimiento, ¿no? Yo destacaría sobre todo una frase que ha dicho, y es que tú eres tu peor enemigo. Aunque nosotros nos acompañamos siempre, tenemos que saber que si no nos queremos nosotros, nosotros tenemos que querernos y sobre todo no tener una relación tóxica con nosotros mismos, porque eso es lo peor que podemos hacer. Ni con la comida. Ni con la comida tampoco. Y sobre todo lo que ha dicho de que lo compensaba con mucho ejercicio excesivo, ¿no? También me parece un punto a destacar. Además de que ella misma ha dicho que cuando empezó a ir a terapia es cuando descubrió esa relación tóxica que tenía consigo misma, ¿no? Y con la comida, pero realmente no conocía su situación, y esto que le ha ocurrido a esta chica le podría ocurrir pues a un montón de personas más que es que directamente hacen eso, ¿no? Lo de compensar cuando comen a lo mejor exceso o lo que consideran ellos exceso, y al final realmente lo que tienen es un problema, ¿no? Es cierto lo que dices, Carlota, porque es que fíjate qué grave es la situación, que ella no se dio cuenta y en verdad lo tenía desde los 13 años. Y Muy lo fuerte. que más me sorprende es que cuando estuvo ingresada no ha dicho que su tratamiento era la contención del síntoma, es decir, como hemos dicho, estos especialistas, los profesionales siempre te van a ayudar, pero la mayor parte del tratamiento ya viene siendo psiconutrición, nutricionista, psicología, fisioterapeuta, como hablamos la semana pasada. Todo ello va a tener una parte muy, muy determinante, tu propia actuación, no solamente la de ellos. Pues sí, gran labor la de los terapeutas y psicólogos que sacan lo que ni tú siquiera ni tan siquiera tú conoces de ti misma. Esos síntomas que estaban desde sus 13 años
salieron a la luz y pudieron ser curados y tratados gracias a llegar a ir a un psicólogo. Claro, así que lo que recomendamos siempre, ¿no? Que si necesitan ayuda, incluso aunque no la quieran, es lo mejor, a la larga se van a dar cuenta. Y tenemos otro audio, ¿no? Que sí, nos ha llegado, Sara. Tenemos un último audio de última hora, ¿no? De Esther Díaz de Tenerife, así que vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Esther y tengo 18 años y bueno, desde los 15 años hasta hace unos meses padecía anorexia nerviosa. Pasé 3 años esta enfermedad luchando contra ella, pero pude llegar a la conclusión de que hasta que uno no quiere salir no se consigue nada. Mi familia ha buscado el mejor sitio, al mejor médico, pero es que si uno no quiere cambiar su vida y empezar a disfrutar es imposible. Desde mi punto de vista, hasta que yo no quise, no pude salir. Además que yo pasé un duro ingreso y la principal razón por la que empecé a querer cambiar mi vida fue por no volver a ese ingreso. Pero a medida que iba esforzándome por mejorar, por recuperar salud, porque para mí no se trata tanto de recuperar peso, sino más de recuperar mi salud, que esto me había hecho perderla, pues me sentía cada vez mejor. Y al ver también que el resto de personas que me querían, me veían mejor y esto las hacía felices, pues me daba muchas más razones para yo seguir mejorando. Y finalmente pues decidí que quería luchar por mi vida, disfrutar de la alimentación y que eso tampoco significaba que yo comenzase a ser una persona con un físico con el que yo me fuese a sentir horriblemente mal. Desde mi opinión, creo que la anorexia no es como una gripe que la tienes y esta desaparece. Creo que las personas que padecemos, desde mi humilde opinión, creo que las personas que padecemos este tipo de enfermedad aprendemos a vivir con ello. Y la clave está en poner por encima nuestra felicidad y nuestra vida y no dejar que esa vocecita de la que siempre se habla pues nos vaya a perjudicar en el día a día, sino decir pues yo estoy por encima de esto y no voy a permitir que esto vaya a perjudicar mi vida como ya lo hizo en su momento. A mí la verdad que esta enfermedad me ha demostrado 2 cosas. En primer lugar, que la vida va mucho más allá de nuestra imagen. El físico es una carcasa externa que no demuestra nada, ni quién somos, ni cuánto valemos, ni absolutamente nada. Y por otro lado también que la salud solo la valoramos cuando la perdemos. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y mucho más en temas de salud, sobre todo con la pandemia que estamos viviendo. Pues también esto nos lo ha demostrado, pero yo al vivirla antes de esta situación, pues sí que uno cuando ya ve que no puede subir una escalera sin asfixiarse, uno cuando ve que ya no puede hacer deporte, que muchas manifestaciones en el cuerpo que uno iba viendo y diciendo, bueno, esto no está bien, pues a partir de ahí fue cuando empecé a valorar la salud que tuve durante mi infancia y que estoy muy feliz de haberla recuperado. Los siguientes consejos están patrocinados por nutrikeni.com. Para sentirte bien, cuida tu salud. Para ello, haz un correcto seguimiento de tu dieta alimentaria y realiza 5 comidas al día. No olvides introducir ejercicio en tu rutina y tener una buena hidratación. Estos consejos han sido patrocinados por nutrikeni.com. ¿Eres consciente de la importancia del cuidado de la salud mental? El siguiente consejo está patrocinado por ananevadopsicología.es. Mantener buenas relaciones interpersonales siempre será positivo para tu salud. Las relaciones tóxicas con familiares, amigos o tu pareja no van a darte ningún beneficio y solo causarán más preocupaciones. Esta información ha sido patrocinada por ananevadopsicología.es. El siguiente consejo está patrocinado por Airim.es. La vuelta a los entrenamientos tras haber sufrido una lesión no siempre se realiza de la forma adecuada. No seguir las pautas indicadas o la ausencia de un asesoramiento especializado tiene el riesgo no solo de recaer en la lesión, sino de producirse alguna otra incluso más grave. Este consejo ha sido patrocinado por Airim.es.
Y después de esta pequeña pausa, volvemos. Después de esta pequeña pausa volvemos finalmente con el testimonio de Esther Díaz, que como me estabas comentando, Sara, no sé si la has escuchado, pues es muy fuerte. Es muy fuerte y hay varias cosas a comentar, ¿no? Sobre todo que tenía anorexia nerviosa y pasó 3 años metida en la anorexia, ¿eh? Y sobre todo destacar una frase que ha dicho, que no es como una gripe que desaparece sin más, sino Claro. que es obviamente un procedimiento a seguir. Un proceso y largo, porque eso hay que avisar de que, como he dicho al principio, con el caso de Amalia, es un proceso largo. Y también me ha llamado bastante la atención lo que ha dicho, y es que es una realidad. La vida va más allá de la imagen, no demuestra quiénes somos. Realmente nosotros hemos nacido con un físico que puede o no decir lo que nosotros somos, pero no tiene por qué identificarnos, ¿no? Claro, no sí, tiene por es qué. verdad que nosotros mismos moldeamos un poco nuestro cuerpo pues con tatuajes, con accesorios, ¿no? Que son los que a lo mejor más nos representan, pero eso al fin y al cabo no define realmente quién eres, no define tu personalidad. Al fin y al cabo, como también nos comentaba Amalia en un principio y también Miriam, pues hay que disfrutar de la vida y no saber desaprovecharla por simplemente un cuerpo, que el cuerpo ya tendremos tiempo para poder mejorarlo y demás. Sí, lo que importa ahora también es la salud de todo el mundo y sobre todo, como ha dicho Esther, disfrutar de la comida, que es de lo que importa. Claro, sin contar calorías, sin pasarnos la vida pensando en eso, porque así no se es feliz. Exactamente. No, yo por lo Además- menos no lo soy. Claro. Además, como bien ha dicho, y lo que estábamos comentando al principio del programa, ha dicho que la salud solo la valoramos cuando la perdemos, ¿no? Eso es como lo que estábamos diciendo de hasta que no te caes. Hasta que no te das caes. cuenta, claro. ¿no? En fin, es que este programa se basa en que nos caemos y no nos Pero damos bueno, cuenta. siempre uno se puede levantar. Exactamente. Siempre hay tiempo. Y bueno, explicando muy brevemente con este tema, deciros que la TCA, los que se conocen la TCA bastante bien, que han estudiado sobre eso, saben muy de más que la anorexia nerviosa y la bulimia son los más comunes, pero es que existe una amplia gama de trastornos de conducta alimentaria, un tipo de enfermedades psiquiátricas que ha aumentado considerablemente en los últimos años, afectando especialmente a la población juvenil y a mujeres. Tanto es en los jóvenes que se comprobó en un estudio de revisión de la Universidad de Málaga que concluyó que las cifras de prevalencia en España oscilan en torno al 1 y el 3% de población adolescente y joven de ambos sexos y en torno al 4 y 5% en mujeres jóvenes y adolescentes. Es cierto que las mujeres jóvenes son las que más lo sufren. Y de hecho es un tema que nosotras vamos a abordar, ¿verdad, Sara? Porque ya no solo por lo que nos fijamos día a día en las revistas, sino también por las redes sociales, que ahora mismo estamos muy metidas en ellas. La verdad que sí, como dije al principio del programa, tiene bastante influencia en nosotros, mucha más de lo que pensamos. Y además actualmente es habitual que todo el mundo siga cuentas cuyo contenido nos interesa, ¿no? Es lo que llamamos los influencers, que todo el mundo sabemos quiénes son. Y tenemos que tener en cuenta que hay muchas cuentas que seguimos que muestran un contenido que es bastante alejado de la realidad y es poco realista. Ujú. Y bueno, puede suponer un conflicto interno el ver y hacer comparaciones de la vida que vemos en Internet y nuestra vida. Podemos pensar que la nuestra es aburrida y que nunca podremos llegar a tener algo así. Por eso es necesario hablar de esto y sobre todo relacionado con el tema del programa, que son las consecuencias que las redes sociales tienen en la autoestima, sobre todo enfocada en el amor propio y en el aspecto físico. Y también implicar, bueno, perdón por interrumpirte, No, los filtros de Instagram, Claro. eso sí que hace mucho daño. De hecho, me parece que lo comentó Carlota en algún programa. Sí, porque alguna vez he visto algún difundido por WhatsApp, ¿no? O por redes de alguna persona que confirmaba esto, ¿no? Decía, es que yo después de verme con un montón de filtros que me favorecen un montón, yo cuando me quiero hacer una foto normal, es que no me gusta lo que veo. Entonces eso al final te está afectando psicológicamente y puede llevar a, bueno, pues a un problema grave, ¿no? Psicológico. Exacto, un problema gravísimo porque ya no te ves sin el filtro. Claro, ya te has hecho a tu cara con el filtro y ahora ya tu cara natural a lo mejor no te parece tan buena, ¿no? Entonces, claro, estas aplicaciones son aplicaciones visuales, nosotros están dedicadas a la fotografía y cada vez que la abrimos pues vemos cientos de fotos de cientos de personas y bueno, la lucha por conseguir likes lleva a las personas a cumplir unos cánones de belleza que son prácticamente inalcanzables.
Entonces, por eso, como decía antes, es importante recordar que cada uno tenemos nuestras características buenas, malas, virtudes que son propias y nos hacen únicos, y las comparaciones solo nos llevan a la creación de complejos y cada vez más. Por eso, la Real Sociedad Británica de Salud Pública ha clasificado Instagram como la peor red social para la salud mental de los jóvenes. Curioso. Bueno, curioso, pero tampoco nada sorprendente, ¿no? Claro. Porque además de que cada vez, perdón que te interrumpa, que cada vez esta aplicación es utilizada por personas con menores edades, ¿no? O sea, no recuerdo en qué año empezó, digamos, el boom de Instagram, pero yo creo que ahora niños con a lo mejor 9, 10 años ya empiezan a utilizar Instagram. Sí, sí. Niños a muy corta edad y que, hombre, cada vez más también influyen que creo que niños a partir de 8 años ya tienen su primera tablet, ya tienen sus primeras redes sociales, su Messenger, sus cosas. Pues obviamente estas nuevas generaciones se van adelantando y van creando nuevas redes sociales que al fin y al cabo pueden perjudicarlos gravemente en su salud mental. Claro, vosotras no habéis visto a los niños pequeños que utilizan la tablet y saben ya cómo manejarla. Es que es increíble, nosotras en esa edad, vamos. Totalmente increíble, y los tiempos cambian de forma de forma complicada, pero sí es cierto que bueno, las cosas cambian, pero puede ser muy malo para los jóvenes de hoy en día. Claro, sobre todo esto ha influido en los complejos relacionados con el peso, ya que la búsqueda de estos cánones de belleza inalcanzables han ocasionado que las personas sufran trastornos alimenticios o alimentarios como la bulimia o la anorexia. Como hemos mencionado antes. Claro, de hecho el 11% de los jóvenes españoles podría sufrir algún tipo de trastorno alimentario según la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. Es que de hecho, es que las imágenes que vemos en las redes sociales creemos que es la realidad cuando en verdad no es así. Claro. Lo que he dicho antes de los filtros, ya no son los filtros de Instagram, sino el Photoshop. Simplemente un cuerpo de una mujer, una cadera se puede hacer más estrecha o más ancha según cómo lo puedas mirar. Tú lo puedes modificar totalmente en el Photoshop. Y claro, eso va ajustado a los cánones de belleza que van hoy en día. ¿No, Carlota? Exactamente. Y muchas personas al final acaban recurriendo pues a la cirugía, ¿no? He sacado 3 hipótesis de las cuales quiero comentar con vosotras. ¿Vale? Y una de las más importantes es esa, ¿no? Hay muchos jóvenes que afirman que no, que a la cirugía pues es algo que nunca recurrirían, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pensáis vosotras, no? Porque ya no solo estamos hablando de tratamientos de cirugía para perder grasa, que por cierto ya dicen los expertos que no son milagrosas, y eso puede llevar también a la frustración y bueno, a una serie de conflictos con nosotros mismos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el rostro, ¿no? Por ejemplo, lo que es la bichectomía, que es la extracción de la armadilla de la grasa bucal para reducir las mejillas y hacerlas más predominantes, como suelen llevar prácticamente casi todas las famosas o los famosos que vemos hoy en día. Y bueno, y todo este tipo de conocimientos al final se van adquiriendo a través de redes, como estábamos comentando, y estas personas pues acaban llevando a la conclusión de que para mejorarse a sí mismos lo que deben hacer es hacerse un tratamiento de estos. Pues sí, ese tratamiento, bueno, la cirugía en general, yo opino que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que obviamente le dé la gana, pero es cierto que hay muchas veces que nos pasamos. Comentábamos el otro día, a raíz de las redes sociales, que vi un vídeo en Twitter, y ese vídeo, que lo quiero comentar para la audiencia, era de una chica que se había puesto como una especie de faja y que estaba comentando a todos sus followers, sus seguidores, que era un método buenísimo para perder peso, porque era a raíz de que te bebías un vaso de agua y ya no tenías más hambre para todo el día, con eso ya estabas llena. Eso, sinceramente, me parece insano. Es muy fuerte. Muy fuerte, insano y totalmente no saludable. Porque sí es cierto que, como Carlota nos comentaba al principio del programa, hay dietas y métodos a seguir que no son nada recomendables. Nosotras, por ejemplo, no somos expertas para decir tenéis que seguir esta dieta. No somos expertas para decir eso. Pero sí es cierto que las dietas tipo que solo se ponen en bebidas energéticas o bebidas que ponen batidos. Las dietas milagro. Las dietas milagro, ¿no? Que suelen tener estos términos sensacionalistas, por así decirlo, que puedes perder yo no sé cuántos kilos en 2 o 3 semanas y que al final no resultan en nada.
Claro, y además es que eso choca bastante con la segunda hipótesis que traigo, ¿no? Y es que para los jóvenes, según este informe, la imagen física tiene mucha importancia y esta afirmación queda aceptada ya que los jóvenes